Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estamos en una nueva clase, un nuevo tema para compartir. Es la última unidad, así que bueno, con la profesora decidimos poder hacerles videitos con la información que necesitan para poder conocer un poco más sobre estos temas. Esta unidad se trata sobre el trastorno de las conductas y en este caso vamos a tratar lo que es el trastorno por déficit de atención o más conocido como TDAH. Bien, vamos a arrancar. En cuanto a la definición de TDAH, ¿sí? Es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un síndrome porque se trata de una reunión de síntomas cuya ocurrencia conjunta señalan la posible presencia de un trastorno o enfermedad. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es bicomportamental, porque determinadas diferencias biológicas tienen un rol importante en la aparición de los síntomas. Y además, también se considera que el TDAH es de origen innato y o genético, porque se sostiene la hipótesis de que las diferencias biológicas mencionadas ya están presentes en el momento del nacimiento. Y los síntomas se evidencian desde la más temprana infancia y la mayoría de ellos, o sea, sus observables, aparecen antes de los 7 años, que después vamos a tocar un poquito más el tema de los síntomas. En cuanto a este trastorno, ¿sí? Tenemos una triada diagnóstica a tener en cuenta dentro de lo que es el trastorno de déficit de atención. Son tres, ¿sí? El déficit atencional o inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ¿sí? Vamos a comenzar con el primero, que es el déficit atencional o inatención o desatención, también pueden aparecer en algunas bibliografías. Se debe sospechar si a menudo no puede atender al tiempo requerido para la realización de una actividad que está dentro de los alcances de otros niños de la misma edad, inteligencia y escolarización. Su tiempo de atención es corto, la performance atencional breve, por ello puede no entender temas que están a su alcance, no seguir adecuadamente instrucciones, dejar incompletas sus tareas y rechazar actividades que requieren atención sostenida. Y sin embargo, muchos niños con TDAH tienen la posibilidad de permanecer atentos por largos periodos de tiempo si el foco atencional es de su interés. Como tienen ahí en pantalla, en el Power, son algunos indicadores o síntomas de inatención a tener en cuenta. Uno de ellos es el tiempo de atención corto, la dificultad de completar las tareas, el estado de ensueño o de estar en las nubes, digamos, soñar despierto, como en la fotito ahí que podemos observar del niño que está con una mirada como perdida, fácilmente distractible, muchas actividades pero pocos resultados, mucho entusiasmo al comienzo de las tareas y pobres resultados al final, ¿sí? Bueno, perdón porque ahí se corrió un poquito la imagen, así que tomó un poco lo que es el texto. Luego tenemos lo que es la segunda parte que está dentro de lo que es la triada diagnóstica del TDAH, que es la hiperactividad o trastorno de actividad. La hiperactividad es una pauta motora incrementada y que se asocia con la producción de movimientos ociosos, es decir, movimientos que no están dirigidos con un fin, por ejemplo, retorcerse en el asiento continuamente, en el asiento del auto, por ejemplo. También se puede dar un flujo excesivo de verbalización, una hiperactividad verbal a través de una actividad mental continua.
tiene una búsqueda sensorial en un nivel alto, y es decir, un hambre de estímulos, y por ello existe una relación básica entre la hiperactividad en todas sus formas con la impulsividad. El fenómeno contrario que también se puede presentar es la hipoactividad. Puede ocurrir que no se hallen presentes grandes movimientos, aunque sí pequeños y persistentes y ociosos. Ahí en pantalla ustedes tienen un cuadrito, ¿sí?, en cuanto a la hiperactividad y hipoactividad. La hiperactividad, por ejemplo, la inquietud en el niño, menos necesidad de dormir, hablar excesivamente, excesivos desplazamientos, está constantemente corriendo, saltando, pateando, inquietud motora durante el sueño, dificultad en permanecer sentado durante las comidas o en el aula. Por ejemplo, un niño que tiene hiperactividad en el jardín, tal vez es difícil que quede sentado para compartir la merienda con sus compañeritos, permanece muy poquito tiempo, come muy rápido un poquito y ya se va a jugar o quiere hacer otras cosas que es del interés de él. Bien, en cuanto a la hipoactividad, tenemos como indicadores actividad letárgica, actitud soñadora, estar en las nubes, por ejemplo, lo que había nombrado anteriormente, fallar en completar tareas, inatención, pobres habilidades de liderazgo, dificultad en el aprendizaje. Quiero aclarar que no es un cuadro comparativo esto, solamente es un cuadro donde nombra a qué se refiere la hiperactividad en un niño y la hipoactividad, ¿sí? Continuamos. En cuanto a la impulsividad, se asocian con la impulsividad tres conceptos básicos en la comprensión del comportamiento impulsivo: el actuar sin pensar, la velocidad en la respuesta y la impaciencia, y además surgen otros indicadores también relacionados: un bajo control de sus impulsos, poca tolerancia a la frustración. Estos aspectos mencionados hacen que un niño impulsivo llame la atención en forma desfavorable y se convertirá en el centro de las observaciones negativas del docente a cargo, ¿sí? Y los indicadores también que podemos tener en cuenta, o algunos síntomas a tener en cuenta, es la excitabilidad, baja tolerancia a la frustración, actuar antes de pensar, desorganización, pobre habilidad de desplazamiento, excesivo, cambio de una actividad a otra, dificultad en situaciones grupales, requerimiento de mucha supervisión, constantes problemas de comportamiento inapropiado. Generalmente los niños que poseen impulsividad deben tener un adulto o una terapeuta, en el caso de que sea en la escuela, una maestra integradora que pueda ayudarlo en cuanto a su impulsividad, de poder enseñarle lo que son las reglas, poder entender de que hay turnos dentro de un grupo también para poder jugar, para poder utilizar ciertos juguetes, ¿sí? Generalmente eso es lo que se produce muchos inconvenientes en cuanto a que eh, es como que no le importa las personas o los compañeritos que tiene alrededor, sino que él quiere hacer lo que quiere, entonces busca llamar la atención de esa manera también, pero es por el tema justamente el factor de impulsividad que tiene, ¿sí? De no poder entender de que no puede tampoco estar peleando todo el tiempo con los compañeros, ¿sí? Entonces hay un trabajo ahí bastante también del apoyo de la maestra integradora o de la psicopedagoga, un trabajo bastante lento a veces por el tema de que él pueda comprender, y más siendo tan pequeño, que pueda comprender de que hay tiempos, de que se debe respetar reglas, turnos, ¿sí? Así que
Es un trabajo lindo, pero de mucha paciencia por sobre todo. Los criterios diagnósticos según el DSM-4, toda esta bibliografía que yo les estoy compartiendo es del libro de el autor es Rubén Escándar, es uno de los autores también de que tiene muy interesante todo lo que es el libro de trastorno de déficit atencional. Se los recomiendo si lo llegan a poder conseguir. Yo lo tengo, no lo tengo en PDF porque si no lo podría compartir. Lo tengo impreso. El libro se llama El niño que no podía dejar de portarse mal. Está muy bueno, así que les recomiendo. Tiene muchísima información hermosa como para poder leer todo el libro y poder interiorizarse un poquito más sobre este tema, ¿sí? Bien, en cuanto a los criterios diagnósticos, según el DSM-4, como le venía diciendo, en cuanto a la inatención, voy a nombrar algunos de los criterios diagnósticos de la inatención y una aclaración para tener en cuenta que se debe, por lo menos de estos que voy a nombrar, por lo menos 6 de los siguientes síntomas deben haber persistido por no menos de 6 meses en un grado que no sea adaptativo e inconsciente con el nivel de desarrollo del sujeto, ¿sí? O sea que por lo menos 6 de estos que yo voy a nombrar tienen que haber persistido por no menos de 6 meses, ¿sí? O sea, si alguno de estos síntomas aparece en algún niño, pero por un corto o breve tiempo, entonces no se puede considerar como un criterio diagnóstico para TDAH. Bien, comenzamos con el criterio diagnóstico en cuanto a la inatención. Frecuentemente no puede mantener la atención focalizada en los detalles o comete errores por falta de cuidado en las tareas escolares, laborales y en otras actividades. Otro criterio es frecuentemente tiene dificultad para mantener la atención en tareas o en el desarrollo de actividades lúdicas. También frecuentemente no parece escuchar cuando se le dirige la palabra. Además también frecuentemente falla en el intento de seguir las instrucciones y o fracasa en completar sus actividades escolares, tareas domésticas u obligaciones en su lugar de trabajo, no debido a conductas de oposición o dificultad para comprender las indicaciones. También tiene dificultad en organizar sus tareas y actividades, evita manifestar también desagrado y o rechaza comprometerse en la realización de tareas escolares, trata de evitar todo eso. Pierde los elementos necesarios para sus tareas o actividades, ya sea que se trate de hojas, encargos escolares, cuadernos, útiles, juguetes, herramientas, etc. También es distraído por estímulos extraños. Se olvida también de las actividades de realización cotidiana. Eso es en cuanto a la inatención, ¿sí? Vamos a la hiperactividad ahora, los criterios diagnósticos según el DSM-4. Como les recuerdo nuevamente, al menos 6 de estos tienen que persistir no menos de 6 meses para que se pueda considerar como criterio diagnóstico. En cuanto a la hiperactividad, frecuentemente juega o mueve inquietamente dedos, manos y pies, por ejemplo, retorciéndose en el asiento. Deja su asiento en el aula o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Corre o trepa en exceso en situaciones en las que es inapropiado. En adolescentes y en adultos este criterio debe limitarse a los sentimientos subjetivos de desasosiego e impaciencia.
Tiene dificultades también para participar o disfrutar de actividades de descanso y ocio. Está como un funcionamiento también permanente y o a menudo está en acción como si estuviese impulsado por un motor y habla excesivamente. Ahora, en cuanto a la impulsividad, comienza a contestar o a hablar antes que que la pregunta se haya completado. O sea, uno le va realizando una pregunta al niño y antes que uno termine con la pregunta, generalmente en lo que es el criterio diagnóstico de impulsividad ya suele hablar antes de tiempo, ¿sí? Sin saber exactamente qué es lo que tiene que contestar. Tiene dificultades en esperar su turno en juegos o conversaciones, interrumpe o se entromete en las actividades de otros, por ejemplo, interfiere en conversaciones o en juegos o no tiene intervenciones, tiene intervenciones, perdón, descolocadas. Voy a nombrar también lo que es algunos puntos que tienen que ver con los síntomas, ¿sí? Los síntomas deben haberse instalado antes de los 7 años, como había nombrado al principio, con la definición de TDAH, ¿sí? Tiene que ser antes de los 7 años. Los síntomas deben haber estado presentes ininterrumpidamente, al menos durante los últimos 6 meses, como les había remarcado anteriormente. Los síntomas deben manifestarse en 2 o más ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser, por ejemplo, estos mismos síntomas deben aparecer en la escuela y en la casa. No puede aparecer solamente en la casa y en la escuela está todo bien y no presenta este tipo de dificultades y de características. Tiene que ser en 2 sitios, ¿sí? En 2 ámbitos. Bien. Y se debe tener clara evidencia clínica en los síntomas que provoquen angustia significativa y o perjuicios sobre la vida social, académica, laboral, etc. Y no debe existir alguna condición médica general que pueda explicar los síntomas, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos. Ahí está lo que le decía la bibliografía. Este es el autor de donde saqué la información. Es un excelente autor. Espero que lo puedan conseguir. Ay, no puse el nombre del libro, pero bueno, es El niño que no podía dejar de portarse mal, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y lo anoten si quieren. Bien, muchísimas gracias, chicas. Espero que haya sido claro. Me despido y espero que tengan una linda semana.